¿Qué tal? Hablemos de Marte, el planeta rojo. O sea, por generaciones ha estado ahí, en nuestra imaginación, como el próximo gran paso, ¿no? El siguiente hogar para la humanidad. Pero, ¿qué se necesitaría para hacerlo realidad? En serio, hoy vamos a hacer justo eso, separar la ciencia ficción de lo que la ciencia dice que es posible. Bueno, vamos al grano. La pregunta que lo define todo es esta. ¿Qué haría falta de verdad para poder vivir en Marte? Y ojo, no hablo de una visita rápida, ¿eh? Hablo de quedarnos, de tener una presencia sostenible. Y como se imaginarán, la respuesta, es mucho pero mucho más complicada de lo que uno cree. A ver, para que se den una idea del panorama, Marte y la Tierra son como la noche y el día. Miren esto. La atmósfera marciana es prácticamente un vacío, o sea, menos del 1% de la nuestra. La temperatura promedio, menos 60 grados Celsius. Un frío de locos. Pero el verdadero problema, el que lo complica todo, es que no tiene campo magnético. Sin ese escudo global, la radiación del Sol es tan bestial que sin protección una persona no duraría ni unos minutos. Así de crudo. Así que, con ese panorama, se nos presentan dos caminos, dos ideas muy distintas. Por un lado está la habitación, que es básicamente sobrevivir. O sea, construir unas especies de burbujas cerradas con nuestro propio ambiente artificial para no morir en el intento. Y por otro lado está el sueño grande, la terraformación. Y esto ya es otra cosa. Es transformar el planeta entero para que se parezca a la Tierra. Pero ojo a las escalas de tiempo, ¿eh? Hablamos de siglos contra milenios. La diferencia es gigantesca. Bueno, vamos por partes. Empecemos por la primera opción, la más realista a corto plazo, la supervivencia. La idea de crear nuestra propia burbuja en Marte. ¿Cómo se haría eso en un lugar tan pero tan hostil? Miren, la forma más sencilla de imaginar cómo serían las primeras viviendas en Marte es pensar en esto. Es como si agarráramos la Estación Espacial Internacional y la pusiéramos directamente sobre el suelo marciano. El punto clave aquí es que no estamos cambiando a Marte, estamos llevando un pedacito de la Tierra, un ambiente controlado, con nosotros. Entonces, ¿cómo serían estas bases? Probablemente domos presurizados o, mejor aún, módulos enterrados bajo el suelo de Marte, lo que se conoce como regolito. Y uno se preguntará, ¿por qué enterrados? Bueno, es simple y es vital. Esa capa de tierra es el mejor escudo natural que tenemos contra la radiación mortal y los micrometeoritos. Al final esto deja algo muy claro. No estamos transformando el planeta, nos estamos escondiendo de él. Ok, perfecto. Pero claro, una base no puede depender toda la vida de que le manden cosas desde la Tierra. Sería carísimo, imposible. Hay que aprender a vivir de la Tierra, por así decirlo. Y aquí es donde entra un concepto fundamental. El uso de recursos locales, o como se le conoce por sus siglas en inglés, ISRU. Y si hablamos de recursos locales, hay uno que es, sin duda, el más importante de todos, el más crítico, el agua. Miren, encontrar y sacar agua en Marte no es una opción, es la base para absolutamente todo lo demás. La buena noticia es que hay agua. No es líquida en la superficie, claro, pero está ahí. Está como hielo bajo tierra, en los polos y hasta atrapada en algunos minerales. Y lo increíble es para todo lo que sirve. O sea, no es solo para tomar. Con agua podemos fabricar oxígeno para respirar, podemos crear combustible para los cohetes y, por supuesto, regar las plantas que nos darán comida. Es que el agua en Marte lo es todo. Es literalmente vida, aire, energía y la capacidad de movernos. Y esto nos conecta directamente con el siguiente punto, que es crucial: el oxígeno. En la Tierra lo damos por sentado, pero en Marte, el aire no es respirable, para nada. Así que el oxígeno no es algo que se respira, es algo que se tiene que fabricar. Ok, ¿y cómo fabricamos oxígeno? Pues, al principio, con química. Una forma es con la electrólisis. Básicamente, le das una descarga eléctrica al agua y la separas en hidrógeno y oxígeno. ¡Listo! La otra es sacar el oxígeno directamente de la atmósfera de Marte, que es casi puro dióxido de carbono. De hecho, un experimento de la NASA llamado MOXIE ya probó que esto funciona. Ahora, a la larga, el sueño sería tener sistemas biológicos, o sea, invernaderos con plantas y algas que produzcan oxígeno por nosotros, como en la Tierra. Pero a ver, seamos realistas. Ni la extracción de agua, ni la fabricación de oxígeno, ni mantener las luces y la calefacción encendidas, nada de eso funciona sin energía. Mucha energía, constante y confiable. La energía es literalmente el alma de la colonia. Y para eso hay básicamente dos grandes opciones sobre la mesa. La primera es la solar. Sol hay, claro, pero es súper poco confiable.
Imaginen una tormenta de polvo que dura semanas y tapa todos los paneles. O las noches, que son larguísimas y heladas. No funciona. Por eso, la opción que se considera la verdadera columna vertebral para una colonia es la energía nuclear. Pequeños reactores de fisión que dan energía constante 24/7, sin importar si hay tormenta, si es de noche, es la única que garantiza la supervivencia. Ok, perfecto. Ya sabemos cómo sobrevivir dentro de nuestra burbuja. Pero, ¿y si quisiéramos más? ¿Qué tal si quisiéramos salir de esa burbuja sin un traje espacial y respirar el aire? Bueno, aquí es donde dejamos atrás la supervivencia y entramos en el terreno del gran sueño, la terraformación. Y esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Si ya tenemos agua, podemos hacer oxígeno y tenemos energía, ¿por qué no podemos simplemente empezar a bombear todo eso hacia afuera y listo? ¿Cuál es el problema de hacerlo a escala de todo el planeta? ¿Por qué no podemos salir a caminar como si nada? Bueno, el primer gran problema es de inventario. No hay suficientes ingredientes. La teoría más popular para empezar a terraformar Marte es calentar los polos para liberar todo el dióxido de carbono que está congelado ahí y así hacer la atmósfera más densa. Suena bien, pero los estudios más recientes son bastante claros. Aunque liberáramos todo el CO2 que hay en Marte, simplemente no alcanzaría. No hay suficiente para crear una atmósfera que realmente caliente el planeta. Pero supongamos por un momento que sí hay suficiente material. Digamos que encontramos una forma. Aún así, nos topamos con un problema que es todavía más grande. Uno que es fundamental. Y es algo que ya mencionamos. Marte no tiene un escudo. No tiene un campo magnético global como el nuestro. Y las consecuencias de esto son demoledoras. A ver, funciona así. Como no hay un campo magnético que lo proteja, el viento solar, que es un chorro constante de partículas que lanza el Sol, le pega a Marte de lleno, todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que cualquier atmósfera que nosotros intentemos construir, poquito a poquito, el viento solar se la llevaría, la arrancaría y la mandaría al espacio. Es como querer llenar una cubeta con un agujero gigante en el fondo. Imposible. Entonces, después de ver la parte de la supervivencia y el gran sueño de la terraformación, es momento de poner los pies en la tierra, ¿no? Un chequeo de realidad. ¿Qué es lo que de verdad se puede hacer y cuándo? Es clave que entendamos bien qué es y qué no es la terraformación. Terraformar es modificar un planeta entero para que se parezca a la Tierra. Es un proyecto de milenios. Lo que no es poner un par de árboles en un domo. No es un proceso rápido, y lo más importante, no es algo que podamos hacer con la tecnología actual, ni de cerca. Esta línea de tiempo creo que lo deja todo bastante claro. En las próximas décadas, sí, es posible que veamos hábitats, estas burbujas de las que hablamos. En unos cuantos siglos, bueno, quizás se podría intentar una mini terraformación en una zona muy pequeña, como un cráter. Pero la idea de un planeta entero como la Tierra, eso, en una escala de milenios, sigue pareciendo muy improbable con la ciencia que tenemos ahora mismo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que creo que resume todo perfectamente. Quizás el gran reto de ir a Marte no es cambiar el planeta para nosotros. Quizás la verdadera aventura, el verdadero desafío, es ver cómo nos adaptamos nosotros para poder sobrevivir en un planeta que, seamos honestos, no está hecho para recibirnos. Es pensar en cómo nosotros, como especie, nos adaptamos a un universo que, en su mayoría, es indiferente a que estemos aquí. Ahí se los dejo para que lo piensen.